Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Acto Shakespeare, el único programa de literatura que no incluye a ninguna persona inteligente, pero sí incluye a un pato. El episodio de hoy está pensado más que nada como un acto de justicia, como una reivindicación a favor de uno de los escritores más subestimados de la historia de la literatura a nuestro criterio, que no es otro que Charles Dickens. Charles Dickens corrió un poco la suerte de muchos autores de la era victoriana que fueron considerados luego, sobre todo por la generación modernista en Inglaterra, como sentimentaloides, como quiche y un poco descartados del canon, ¿sí? Sin embargo, esa visión fue revisada, pero sucede que persiste esa imagen de Dickens como el autor de historias infantiles y de cuentos, ¿sí? Más que nada de historias con una moraleja y no mucho más. Puede ser que gran parte de eso suceda por la imagen que aparece en la cultura de masas, ¿sí? En la enorme cantidad de versiones cinematográficas que hay de la obra de Charles Dickens. Por ejemplo, hace poco se filmó una biografía de Dickens y se llama El hombre que inventó la Navidad, lo cual no colabora mucho a destruir esta imagen que es más que nada un mito de la obra de Dickens. Porque digamos que Dickens es un autor que pertenece a la cultura de masas. Nosotros ya habíamos hablado de otros autores en la historia de la literatura que fueron muy populares en su época. Podemos mencionar, por ejemplo, la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Mencionamos incluso a Las penas de joven Werther, que a pesar de pertenecer a lo más alto de la literatura, fue escrita por Goethe, fue sumamente popular en su época, pero en el siglo XVIII la cultura de masas ni siquiera podríamos decir que existía, como sí existió en el siglo XIX, y Charles Dickens es un autor que fue sumamente popular, incluso una celebridad en su época, al punto que se organizaban giras. Dickens tenía montado todo un espectáculo en el que leía los fragmentos de sus novelas más conocidas, como podrían ser Oliver Twist o Nicholas Nickleby, y el público se le acercaba como si fuera una estrella de rock, al punto que sus giras llegaron a lugares muy lejanos, como podrían ser Estados Unidos o Australia, ¿sí? Y ahora muchos de nuestro público, que tal vez sean aspirantes escritores, se estarán preguntando ¿y cómo demonios hacía Dickens para llegar con su literatura a convertirse en un fenómeno de ventas? Y bueno, lamentablemente no hay buenas noticias. Esto tiene mucho que ver con el lugar que ocupaba la literatura en el siglo XIX y sobre todo con un modo de publicación que ya desapareció, ¿sí? Porque las obras de Dickens no aparecieron en su momento tal como las vemos ahora, ¿sí? Como un libro terminado, ¿sí? Se publicaron en el sistema que se conocía como publicación por folletín, en el cual Dickens publicaba cada semana un capítulo de su novela en un diario, y así durante muchas semanas, hasta que a lo largo de varios meses o incluso tal vez un año se completaba toda la historia. Y esta forma de publicación requería por una parte una gran planificación y maestría por parte del autor, porque tenía que tener muy en cuenta lo que había escrito antes, que tal vez no lo tenía presente o en mano a medida que iba escribiendo la obra, pero a la vez no permitía un trabajo tan preciosista como el que después iban a hacer Flaubert o Borges, ¿sí? En el sentido de corregir y revisar lo que se escribía, porque siempre uno estaba un poco apresurado por publicar. Y más allá de estas cuestiones de la labor propia del autor, ¿sí? El publicar a través de folletines requería mantener la atención del público. Había que agregar ingredientes que hicieran que los lectores quisieran comprar el próximo número del diario. Y en ese sentido van a empezar a aparecer procedimientos como el misterio al final de cada capítulo, crear suspensos, crear varias tramas paralelas para que el lector se pregunte cómo finalmente se van a juntar todas esas historias que viene leyendo. Un poco como lo que sucede hoy en día en nuestras telenovelas. Ya sé que es una herejía comparar a Dickens con las telenovelas en las que están pensando, por favor, no hagan eso. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para Dickens la popularidad era una cuestión muy importante. Él escribía para ser conocido y, ¿por qué no?, también para vender, ¿sí? Y en ese sentido va a usar muchos elementos de la cultura popular, ¿sí? Como, por ejemplo, el uso de personajes caricaturescos, ¿sí? Definidos con un solo rasgo, o por ejemplo el humor grotesco, ¿sí? Que los ingleses conocían muy bien por los personajes de los teatros de marionetas en las ferias. El problema es que se hizo que muchos lectores creyeran que eso iba en desmedro de su calidad literaria, y ahí hay una especie de incomprensión, porque justamente lo que Dickens hace es desestabilizar esta división entre la alta cultura, esa que era aceptada por la crítica y por la academia, pero que era inaccesible para gran parte de los lectores, era muy difícil de comprender. Y la baja literatura, que gustaba a muchos, pero era de gusto dudoso, ¿sí? Lo que Dickens hace es desarmar estas jerarquías y hacer una literatura que podía ser leída por todas las clases sociales, ¿sí?
Y ahora ustedes podrían preguntarse, ¿y a dónde se ve esta maestría de Dickens? El Pato y yo pensamos que es sobre todo en sus descripciones, ¿sí? Y en particular en las descripciones de la ciudad de Londres. Y es eso que hace que uno piense, wow, qué buen escritor que es Dickens. Eso que solo pasa con los novelistas del siglo XIX y con los dramaturgos isabelinos, no te enojes, Pato. Pero bueno, lo que les decía era que la ciudad de Londres en la obra de Dickens es prácticamente un personaje animado, ¿sí? Está humanizada, ¿sí? Y adquiere incluso un rol protagónico en la mayoría de sus obras, ¿sí? Porque Dickens es Dickens por sus descripciones de Londres. Esta Londres que además, eso va a ser una gran diferencia, ¿sí? Porque muchos dicen que Dickens es el inventor de la novela urbana. Nosotros hablamos de otros autores del siglo XIX o anteriores que se referían sobre todo a la Inglaterra rural, sí, hablamos de la campiña de Jane Austen, de los páramos de Charlotte Brontë, o de los castillos tenebrosos en el medio del bosque de Walpole, o incluso cuando hablamos de un escritor urbano, como podría haber sido Thackeray. Thackeray representa la Londres imperial, ¿sí? La Londres de las fiestas lujosas, de las vanidades, de las fantasías, ¿sí? En cambio, Dickens va a representar el lado B de la ciudad de Londres, ¿sí? Esa Londres que era caminada por la gente real, como ustedes o como yo. Si viven en un barrio exclusivo, juegan al golf y no quieren caer en la educación pública, siéntanse excluidos, esto de la gente real. Pero bueno, es la ciudad de la Londres pobre, la Londres de los lumpenes, la Londres donde la gente vivía hacinada en barrios de calles angostas, la Londres contaminada por el humo de las fábricas, porque este es otro rasgo importante que hay que destacar de la literatura de Dickens, ¿sí? Que es uno de los primeros autores en representar la revolución industrial y las consecuencias que esto tuvo para la sociedad. Por eso para muchos Dickens es un representante del realismo, uno de los mejores representantes del realismo, sin lugar a dudas, que documenta los cambios sociales que suceden en esa época y que denuncia muchas de las injusticias que tenía que pasar la gente en ese momento. Por ejemplo, aparece la opresión contra los obreros en una novela como Tiempos difíciles, o la situación de las mujeres que tenían que recurrir a la prostitución para poder alimentarse, como sucede con Nancy en Oliver Twist, o los manejos del capitalismo financiero en una novela como La pequeña Dorrit, ¿sí? Pero uno de los problemas que más desveló a Dickens fue el problema y los padecimientos que atravesaban los niños, ¿sí? Por ejemplo, desde el maltrato doméstico a la situación deplorable del sistema educativo inglés, o incluso el trabajo infantil en novelas como David Copperfield, ¿sí? Por eso muchas veces va a aparecer entre la crítica el debate acerca de qué era Dickens. ¿Era un autor revolucionario que estaba denunciando la opresión de los poderosos en contra de los pobres? ¿Estaba hablando de lo mismo de lo que hablaba su contemporáneo Karl Marx? ¿O acaso en realidad era un escritor conservador que lo único que hacía era tratar de resolver algunas cuestiones, pero para preservar el sistema y el statu quo? Bueno, no hay una definición muy clara acerca de eso. Muchos encuentran la respuesta en su biografía, porque hay que decir que cuando Dickens habla de los pobres no habla desde una posición superior, ¿sí? No habla de algo que le era ajeno. Dickens tuvo un origen muy humilde que él después quiso ocultar cuando pasó a formar parte de la clase media gracias a el éxito enorme de ventas que tuvo su obra, ¿sí? En realidad él era el hijo de un despachante de aduana que era bastante malo con los negocios, al punto tal que termina en la cárcel para morosos. Y un dato curioso es que en la Inglaterra victoriana, aquellos que vivían en la cárcel para deudores podían llevarse consigo a su familia, y esto es lo que termina pasando con Dickens, que se tiene que mudar a una celda en la cárcel con su padre, con su madre, con sus hermanos. Y eso va a traer todo un cambio en la vida de Dickens, ¿sí? Porque va a tener que dejar la escuela a la edad de 12 años, o sea que él más bien fue un autodidacta, no tuvo una gran formación como otros escritores de los que hablamos. Y ese problema, eso va a ser algo que Dickens nunca va a terminar de perdonarle al padre, ¿sí? Siempre va a aparecer el trauma que le había generado este abandono de la escuela y este tener que trabajar en una fábrica de betún para zapatos en la obra de Dickens. A veces va a aparecer de modo más descarnado y más brutal, como por ejemplo en Casa Desolada, y a veces va a aparecer con un cariz más amable, como pasa en David Copperfield, esta novela que yo tengo acá, ¿sí? Que tiene un personaje como el señor Micawber, ¿sí? Que siempre está pidiendo plata prestada a cuenta de una fortuna que va a ganar, uno no sabe muy bien cuándo, y que también termina en la cárcel, ¿sí? Pero que se redime al final de la obra. Y David Copperfield es de hecho la novela más autobiográfica de Dickens. Muchos de los episodios que suceden se basan en episodios de la vida real de Charles Dickens, ¿sí? Incluso acá nos cuenta el proceso por el cual él se convierte en escritor,
Y además hay que decir que esta novela fue la preferida del propio Charles Dickens. En el prólogo él va a decir algo así como que todas las novelas son un poco los hijos del autor, pero que siempre hay un hijo que es el más querido y un hijo que es el predilecto, lo cual es muy cierto, sí, sépanlo. Pero David Copperfield sería algo así como el hijo predilecto de Charles Dickens. Y hay que decir que también es el nuestro, ¿sí? Porque es una de esas novelas que dan ganas de abrazar cuando uno lee y que genera mucha nostalgia cuando uno la termina. La estoy abrazando ahora, de hecho. Y es una novela realmente hermosa que les recomendamos leer. Nosotros no vamos a hablar con el pato de David Copperfield hoy, sino que nos vamos a referir a otra de sus novelas, A Grandes Esperanzas, que es una novela que pertenece más al periodo de la madurez de Charles Dickens, porque hay que decir que la obra de Dickens está separada por lo menos en dos etapas, ¿sí? La primera etapa empezaría en 1836, cuando él publica la primera de sus novelas, ¿sí? Los papeles Pickwick, el Club Pickwick, va a ser después. Sí, y va a terminar justamente con David Copperfield en la década del 50. Y podríamos decir que esta etapa, que es la que termina siendo como el sello y el estereotipo de lo que es la literatura dickensiana, va a tener tramas más intrincadas, ¿sí? Pero una construcción más simplista de los personajes. Hay buenos que son muy buenos y malos que son muy malos. Y a esta etapa pertenecen obras como David Copperfield o como, por ejemplo, La Feria de Antigüedades. Y acá Dickens va a hacer un uso y abuso de uno de los recursos más reconocidos de su obra, que es el sentimentalismo, ¿sí? Porque él va a recurrir en novelas, sobre todo en La Feria de Antigüedades, a la lágrima fácil, ¿sí? A la empatía del lector con el sentimiento más que al trabajo estético, ¿sí? Con el lenguaje, por ejemplo. ¿Sí? Y hay que decir además que una característica de esta etapa de juventud es más que nada el optimismo, ¿sí? Porque las novelas suelen tener un final feliz, si bien los personajes como Oliver Twist, por ejemplo, pasan por un montón de padecimientos, pasan por la pobreza, siempre son redimidos y son rescatados, y además son rescatados de una manera muy similar a la de un cuento de hadas, por un personaje que funciona un poco como una hada madrina, así que los saca de la pobreza, ¿sí? Los protege. Ya en la segunda etapa, que comienza con Casa Desolada, vamos a encontrarnos con un Dickens mucho más oscuro, lo cual muchos le adjudican a otro hecho de su biografía, que es que a fines de la década del 50 Dickens se divorcia, y además de una manera sumamente escandalosa, porque va a dejar a su esposa de muchos años, con quien tenía 10 hijos, por una actriz que trabajaba justamente en la puesta en escena de sus obras, muchísimo más joven. Y además hay un dato bastante triste, que es que en la era victoriana, cuando alguien se divorciaba, los chicos quedaban con el padre, y Dickens va a ser muy reacio a que sus hijos vuelvan a ver a su madre. Y todo eso, por supuesto, generó mucha mala prensa y un escándalo en la sociedad victoriana, y va a hacer que de alguna manera haya una mella en la imagen de Dickens. Pero más allá de esto, hay una complejización en su obra que tiene que ver más que nada con la madurez de su obra literaria, y esa complejización la podemos ver desde el trabajo con los personajes, ¿sí? Que ya no son tan maniqueos, son mucho más ambiguos y reflexivos. Y además hay un cambio en el tipo de análisis social que hace Dickens, porque lo que él va a advertir es que los abusos que tienen que padecer sus personajes ya no se deben a que justamente se tocan con un poderoso que además es malo, sino que el problema está en el sistema social, ¿sí? Y es el sistema social el que hace padecer a los personajes, con lo cual se va a volver mucho más improbable que podamos llegar a un final feliz, porque los dramas son sistémicos ahora. Y a esa etapa va a pertenecer justamente Grandes Esperanzas, y también esa etapa va a cerrar con otra novela que les queremos recomendar, que es Nuestro Amigo en Común, la última novela conclusa de Dickens, ¿sí? Ya metiéndonos en nuestra novela de hoy, ¿sí? Grandes Esperanzas, lo primero que podríamos decir es que pertenece, tal como otras obras que analizamos, por ejemplo, Hiperión de Hölderlin o El gato Moore de Hoffman, al género de la novela de aprendizaje. Y esto quiere decir que básicamente está dividida en tres etapas que se corresponden a los periodos de formación del héroe. Está primero la infancia, después la juventud, después la madurez. Y autores como por ejemplo Peter Ackroyd, que es un crítico y además novelista contemporáneo sumamente prestigioso, van a decir que es esta y no David Copperfield la obra más autobiográfica de Dickens. Lo que afirma Ackroyd en realidad es que acá Dickens es mucho más honesto y sincero con respecto a cómo había sido su infancia, ¿sí? Se anima a contar la realidad desde una perspectiva más descarnada y mucho menos edulcorada de lo que es David Copperfield.
Esta novela además está escrita en primera persona desde la perspectiva de su héroe, Pip, que es un niño, y contar la historia desde una perspectiva infantil, desde la visión del mundo adulto, ingenua y algo extrañada de un chico, es muy común en Dickens. Digamos además que en esta obra, tal como pasaba por ejemplo en Jane Eyre, de la que hablamos en el episodio pasado, la primera escena es sumamente clave y signa el desarrollo de todo el libro. Y el panorama que nos encontramos en este caso es bastante desalentador, porque Pip, el héroe, se encuentra en un cementerio frente a la lápida de sus padres y además en un espacio sumamente simbólico porque está en unos pantanos, una zona que no solo remite a lo feo y a lo desagradable, sino que además representa aquello de lo que uno no puede salir, y esa cuestión de la predestinación va a estar muy presente en toda la novela. Digamos además que acá ya tenemos una constante en la literatura de Dickens, y es que Pip es un héroe huérfano. La orfandad está en casi todas las novelas de Dickens, y uno podría preguntarse por qué demonios hace que todos sus héroes sean huérfanos. Yo creo que la respuesta está un poco justamente en el contexto en el cual se produce la obra de Dickens. Habíamos dicho que él es el autor de los inicios de la Revolución Industrial, y entonces está hablando de esta experiencia de una generación que sentía que vivía algo que no tenía precedentes, ¿sí? En la que sus padres no conocían y no los podían instruir. Y de ahí viene esa cuestión de la orfandad. Pero bueno, ya yendo de nuevo a esta primera escena, decíamos que Pip está frente a las lápidas de sus padres, que es huérfano, y nos va a contar que es criado por su hermana, ¿sí? Pero una hermana que es a veces de una madre bastante cruel, ¿sí? Porque lo cría con la ayuda de la mano, nos dice. Y por suerte también de su cuñado, Joe, que es el único modelo positivo que Pip tiene, a pesar de que no puede hacer demasiado por su formación a nivel cultural, porque es un personaje analfabeto, ¿sí? Un herrero. Y tampoco va a poder hacer mucho las veces de padre, sino más bien de hermano mayor, porque la hermana de Pip lo trata básicamente como si fuese un hijo más. Pero bueno, ¿qué sucede en esta primera escena? Bueno, Pip se va a encontrar con un criminal, que no lo sabemos todavía, pero se llama Magwitch, ¿sí? Que está atado con unos grilletes y lo va a amenazar de muerte a Pip, y le va a decir que si no le alcanza unos víveres y una lima para limar esos grilletes, ya sabe cuál es el destino que le espera. Así que Pip, obviamente muy asustado, ¿sí? Va a ceder a los pedidos de Magwitch y se va a robar parte del banquete de la Navidad que había preparado su hermana y va a llevarle esta lima, lo cual va a ser un error que Pip va a tener que pagar toda la vida. Por eso les decía esto de la predestinación. ¿Sí? Pip se va a ganar la gratitud de este convicto y va a pagar demasiado caro por esa gratitud. Y después de este episodio, que en principio nos parecería como una cuestión aislada, lo que Pip va a hacer es empezar a contarnos un poco acerca de su formación. Él lo que nos confiesa es que su mayor sueño en ese momento de la infancia era poder compartir tiempo con Joe y seguir su destino, ¿sí? Ser su aprendiz de herrero. Y además lo que también nos relata es su paso por una escuela rural, pero que es una escuela bastante bizarra, ¿sí? Porque funciona arriba de un almacén y la maestra es la almacenera, que básicamente se queda dormida mientras los chicos repiten párrafos de memoria. Pero en esa escuela va a conocer a otro de los modelos positivos que él tiene, que es Biddy, que es la asistente de esta maestra, que va a ser parte de esta formación fragmentaria y medio extraña que Pip recibe. Y además, finalmente, la novela va a representar algo así como el amor terrenal de Pip. Aquello que era posible, que podría haber funcionado, pero que Pip rechaza porque no se corresponde con sus fantasías románticas acerca de lo que el amor debería ser. Así que Pip nos está relatando esta historia de su formación hasta que de repente sucede otro hecho que es sumamente clave y que va a marcar un giro en la historia de Pip, que es que él es convocado muy extrañamente para jugar en la casa de Miss Havisham, la mujer más rica del pueblo, ¿sí? Y esto va a hacer que Pip cambie sus expectativas con respecto a la realidad, porque hasta ese entonces Pip solo se había vinculado con personas de su propia clase, de la clase más baja de la sociedad, pero a partir de entonces conoce, ¿sí?, cómo es la vida de la alta burguesía y se hace consciente de su miseria de alguna manera. Digamos además que Miss Havisham, que era de una familia otrora de cerveceros, ¿sí?, con una fábrica ya fundida, vivía en una casa, Satis House, que hace las veces de castillo gótico, ¿sí?, que está medio desolada y destruida. Y esta casa y toda la historia de Miss Havisham cambian un poco el tono de la novela. Veníamos hablando que era una novela de aprendizaje, pero la historia de Miss Havisham está escrita en otro gótico y más bien parece, en otro tono, y más bien parece una novela gótica inserta dentro de la obra, ¿sí? Es un personaje sumamente rico, Miss Havisham, tal vez uno de los mejores personajes femeninos que
Dickens crea. Y tiene un relato además sumamente interesante, que yo voy a hacer un poco pedazos en este intento de resumirlo, pero viene más o menos así la cosa. Miss Havisham, cuando Pip lo encuentra, en esta casa que está desolada, y es como si ella hubiese querido detener el tiempo, porque los que nos van a relatar es que en el pasado Miss Havisham había sido abandonada en el altar por un novio que junto con su hermano se habían complotado para tratar de quitarle su fortuna, y entonces desde el momento en el que es abandonada en el altar, Miss Havisham intenta hacer que el tiempo se detenga, hace parar todos los relojes de Satis House, deja el banquete tendido tal como era el banquete nupcial de su casamiento, hasta que en el momento que llega Pip, ese banquete está obviamente podrido y con ratas y bichos circulándole por encima. Y ella misma sigue vistiendo siempre ese vestido de novia que había usado el día de su casamiento, que para cuando Pip llega ya está raído y destruido, por supuesto. Pero además Miss Havisham va a darle la espalda a la sociedad, ¿sí? Porque ella nunca más sale de Satis House. Y un poco lo que nos muestra es el problema de la incapacidad de olvidar, ¿sí? Que hace que ella pierda la razón de alguna manera. Por otra parte, Miss Havisham va a introducir la cuestión de género en la novela, porque ella tiene toda una especie de plan tan excéntrico como ella, ¿sí? Para tratar de vengarse de esta sociedad. Y lo que hace es adoptar una niña, Estela, para que se vengue de todos los hombres y sea tan cruel y destructiva con ellos como habían sido los hombres con su protectora. El problema es que para eso tiene que convertir a Estela en una niña desalmada y sin sentimientos que enamore a otros, pero no se enamore de ellos. Y entonces es como una especie de contraeducadora Miss Havisham, porque en lugar de educar a alguien para ser un miembro útil de la sociedad, educa a alguien para que le haga daño a la sociedad. Y a nivel individual también va a perjudicar a su propia hija, porque en lugar de pensar un destino mejor que el que ella había tenido, lo que hace es convertirla también a Estela en un objeto a ser vendido en el mercado matrimonial, ¿sí? Pero bueno, volviendo a nuestra historia, Pip, entonces podríamos preguntarnos, ¿y para qué demonios llama Miss Havisham a un nene pobre del pueblo que ni siquiera conoce? Bueno, porque fácilmente Pip va a ser una especie de conejillo de indias de Miss Havisham, ¿sí? Parte de este experimento que ella hace, y la primera víctima de Estela. Cosa que de verdad funciona, porque Pip rápidamente se enamora de esta niña, que además era sumamente hermosa, pero que es cruel con él todo el tiempo, ¿sí? Porque primero se va a burlar de sus manos burdas, después de su ignorancia, después de su ropa. Así que Miss Havisham lo va a invitar regularmente para que el experimento se siga desarrollando, hasta que lo que percibe es que empieza a haber una intimidad y una complicidad entre Pip y Estela, y entonces lo que va a hacer es cortar abruptamente esta relación, lo va a echar a Pip de la casa. Con lo cual vemos que en realidad, más allá de estas ansias de venganza, era un personaje bastante conservador, porque ella lo que quiere en realidad es que Pip siga haciendo lo mismo que había sido siempre, y eso lo confirma, por ejemplo, después, porque la única recompensa que le va a dar a Pip es una pequeña fortuna para que pueda dedicarse a ser aprendiz de herrero, si no quiere que cambie de lugar en la sociedad Pip Miss Havisham. Así que bueno, ahora mucho más descontento. Pip se va a dedicar a ser aprendiz de Joe, ¿sí? Pero lo que antes hubiese sido una alegría, ahora es una condena, porque ser herrero es un trabajo que lo aleja de Estela. Pip lo que quiere ahora es convertirse en un caballero para poder conquistar su amor. Oportunidad que se le va a dar porque en el segundo episodio de la novela, que corresponde, digamos, a la segunda etapa del desarrollo de nuestro héroe, nos va a trasladar a Londres y va a aparecer otra visita extraña, porque Pip recibe bastantes visitas extrañas, como podrán ver. Esta vez un abogado que viene en representación de un sujeto misterioso que no quiere develar su identidad, pero que le promete a Pip una fortuna, ¿sí? Destinada a que se convierta en un caballero en Londres. Pip va a ver en esto la mano secreta de Miss Havisham, ¿sí? Él va a querer creer que ella es una especie de hada madrina, ¿sí? Que lo está protegiendo. Y además cree que en esto se nota que le estaba predestinada a Stella, ¿sí? Que finalmente le da esta fortuna para que sea un caballero y se case con ella. Así que sin pensar mucho en los sentimientos de los que dejaba atrás, que básicamente son Joe y Biddy, Pip parte a Londres. Y en Londres va a tener como tutor, ¿sí? En principio a este abogado del que hablábamos, Jagger, que es un personaje inescrupuloso, muy rico, pero que obtiene su fortuna de defender criminales, un dato importante en la novela. El problema es que Jagger no lo va a formar tampoco para que sea su secuaz, digamos, para que sea un abogado más, o ni le va a dar ningún otro oficio, ¿sí? Porque las instrucciones de este protector eran claras. Pip tiene que ser un caballero. ¿Y qué es lo que hace un caballero? Dedicarse al ocio, ¿sí? Descansar y no mucho más.
Por suerte, Jagger no es el único personaje que Pip conoce en Londres. En la pensión en la que vive también conoce a Herbert, el hijo de su maestro. Y Herbert contrasta claramente con Pip, sobre todo por su practicidad y su sentido común. Herbert, a diferencia de Pip, lo único que quiere es hacerse rico para poder casarse con la chica que quiere, pero de una manera mucho menos delirante, ¿sí? Lo que va a traernos Herbert es otro de los temas más comunes de la literatura victoriana, que es justamente el imperialismo. Porque Herbert quiere dedicarse a trabajar en la City, pero además, con el dinero que gana en la City, va a invertirlo en las minas. Y ese dinero que gana en las minas lo va a invertir en el comercio internacional. Y va a dedicarse a traficar desde chales, sedas, especias, drogas, cualquier cosa que lo haga rico. Acá el Pato me dice que les aclare que drogas no, porque Pip es un autor infantil, si bien no es lo único que es. Pero bueno, en este contraste Pip y Herbert, lo que vemos es que el problema de Pip es justamente su necesidad de ser caballero, ¿sí? Su condición aristocrática, ¿sí? Porque de ahí viene el ocio que lo lleva al vicio. Es Herbert, el representante de la burguesía, el personaje virtuoso, de eso que la moral dickensiana va a defender. Porque ¿qué va a hacer Pip en Londres? Básicamente nada, ¿sí? Solamente dedicarse a despilfarrar esta fortuna que había recibido y ser un snob. Por eso justamente un autor que es Chesterton, sí que lo conocerán por sus cuentos policiales, va a decir que Pip podría formar parte de un libro del que hablamos nosotros también, que es el libro de los snobs, ¿sí? Pip sería un personaje sumamente ambicioso, egoísta, desagradable, algo así como un antihéroe para Chesterton, que se cree mejor que cualquiera. En realidad para el Pato y para mí no es tan así, ¿sí? No es que Pip sea un antihéroe, sino que más bien es un personaje realista, ¿sí? Como todos nosotros, que tiene sus claros y oscuros. Y en ese sentido, Pip tiene las mismas grandes esperanzas que en realidad tienen todos los héroes dickensianos, solo que ahí donde los otros héroes triunfaban, él fracasaba. Y Chesterton en esto va a ver un castigo al pecado de la vanidad y del orgullo que Pip tenía. Pero podríamos ver que en realidad solo hay un poco más de realismo, ¿sí? De hecho, Joe va a venir, digamos, a tratar de redimir a Pip y hacerlo recapacitar y hacerlo recordar su origen, pero Pip solamente se va a avergonzar de lo que es Joe y no va a querer que nadie se entere de que tiene este familiar el rey. En Londres Pip también se va a encontrar con Stella, ¿sí? Que había llegado justamente para poner en práctica el plan de Miss Havisham. Y acaba de venir la primera gran desesperanza de Pip, porque Stella se va a casar y además se va a casar con un patán, ¿sí? Que había sido compañero en las clases de su maestro en Londres. Y esto además va a causarle toda una crisis existencial a Pip, porque entonces empieza a pensar, ¿y si Stella no le estaba destinada y esta fortuna que él recibía no era la que le estaba dando Miss Havisham, el futuro marido de su hija? ¿Para qué lo está manteniendo? ¿Quién está detrás de todo ese plan que él estaba realizando? Y acá entonces es cuando viene entonces el gran momento de desesperanza de Pip, aquello que va a transformar a la novela de una historia de grandes esperanzas en un relato de falsas esperanzas, y que va a hacernos conectar la historia del inicio, ¿sí? el episodio ese que les dije que tuvieran en mente, con el presente de Pip. Porque va a recibir otra visita inesperada, ¿sí? De un caballero que tiene una facha tremenda, básicamente no un caballero, ¿sí? Un personaje desarrapado que no puede de ninguna manera ser un caballero como Pip. Pero este personaje llamativamente lo va a tratar con mucha complicidad, como si se conocieran de toda la vida, pero Pip está segurísimo de que no lo conoce, hasta que lo reconoce. ¿Y quién era este hombre? No era otro que aquel criminal al que Pip había salvado, Magwitch, ¿sí? Magwitch le cuenta que una vez que había logrado escapar había ido hacia las Américas, y en América había hecho toda una fortuna. ¿Y a qué había destinado en su fortuna? A proteger a su antiguo salvador y a convertirlo en un caballero para que no repitiera su historia. Esto, imagínense que es el tiro de gracia para Pip, ¿sí? De pronto todas sus expectativas se desploman y la imagen que tenía de sí mismo también cae, porque imagínense él, que era un snob con pretensiones aristocráticas, de repente descubre que toda su fortuna se la debe a un criminal. La primera reacción que él tiene es de rechazo, quiere rehusar toda esa fortuna que Magwitch le había ofrecido, y de asco, ¿sí? De asco por este personaje que desprecia tanto como había despreciado antes a Joe. Y esta sensación pronto va a ir modificándose por piedad. Pip reconoce que este personaje se había arriesgado, ¿sí? Porque sabía que al volver a Londres lo esperaba la condena a la muerte si era descubierto, porque era un prófugo básicamente. Así que va a intentar
proteger en esta parte que pasa como de novela de aprendizaje a una historia mucho más melodramática. Pip trata de hacer un plan para proteger a Magwitch y de llevarlo por el río hacia un barco para que vuelva a los Estados Unidos. Y ahí es donde va a evolucionar la historia del asco al amor, ¿sí? Porque podemos decir que finalmente Pip va a fracasar, ¿sí? Magwitch es atrapado y sentenciado a muerte. Y no solo eso, sino que todos sus bienes, que eran la fortuna de Pip, son confiscados, con lo cual las esperanzas de Pip ya no quedó nada. Pero Magwitch se redime, ¿sí? Porque con este acto de amor que él hace, demuestra un arrepentimiento muy grande. Y además de eso, Miss Havisham también es otro de los personajes que se va a arrepentir y va a llamar a Pip y le va a pedir perdón por el daño que le había causado a él y también a Stella, ¿sí? A la que había inducido un matrimonio totalmente desventajoso en el que ella era sumamente infeliz. Pero a pesar de este arrepentimiento, Miss Havisham también va a ser castigada, ¿sí? Porque Satis House se incendia y ella muere. Y esta es una de las grandes críticas que se le hacen a la obra de Dickens. Es esa necesidad de hacer que todos los villanos se rediman y se arrepientan en escenas lacrimógenas y después igual castigarlos, ¿sí? Y esa cuestión de bajada de línea tan clara y de didactismo moral hace que muchos hubiesen criticado o tenido por menor a su literatura. Pero bueno, nuevamente volviendo a nuestro relato, ahora que Stella estaba casado, Pip cree que todavía tiene cierta promesa de felicidad y ahora quiere ser un buen burgués y se vuelve hacia la herrería dispuesto a casarse con Biddy. Pero, oh sorpresa, que se encuentra que después de la muerte de su hermana Joe se había casado con Biddy y ahora tenían un hijito que paradójicamente se llamaba Pip en su honor, lo cual es toda una ofensa para su orgullo, porque Pip lo último que iba a pensar era que fuese Biddy quien lo rechazara a él. Así que finalmente no hay ninguna promesa de felicidad para nuestro héroe, que se tiene que conformar con un destino mediocre como empleado de Herbert en su compañía y nunca va a avanzar mucho más allá de eso. Con lo cual uno podría preguntarse si al final esta novela es revolucionaria o conservadora en el sentido de que Pip fracasa y lo que parecería ser la enseñanza o moraleja de esta historia es que hay que conformarse con el lugar que uno tenía en la sociedad, ¿sí? Y no tratar de ascender por sobre él. Aunque para otros esta sería una novela de crítica social muy profunda en la que lo que Dickens estaría marcando es la falsedad del capitalismo que nos promete el ascenso social, que nos vende ese cuento de igualdad de oportunidades, en realidad solo para adjudicarnos a nosotros un fracaso que en realidad es del sistema, ¿sí? Las dos locuras son posibles en esta novela. Y podríamos decir, Pip logra hacer su aprendizaje, Pip tibio, el final es agridulce, Pip va a volver a las ruinas de Satis House y ahí se va a encontrar con Stella, ¿sí? Stella no es la misma chica hermosa y orgullosa del principio del relato, si ahora es una mujer frustrada, si se había divorciado y había perdido toda su fortuna porque la fortuna de las mujeres queda en manos del marido, obviamente. Y el final entre ellos es ambiguo, ¿sí? No sabemos si finalmente van a terminar siendo un encuentro excepcional, si van a tener una amistad, si va a ser una historia de amor, pero en todo caso una historia de amor otoñal, porque el narrador, en tercera persona que surge, dice que Pip nunca se casó, que se había acostumbrado a su destino de solterón y vivía como un hijo más en la casa de Herbert, nunca termina de madurar de todo Pip. Así que finalmente lo que parecería mostrarnos la novela es que esos grandes cambios sociales que Pip intentaba hacer son imposibles y que entonces el mejoramiento que el hombre tiene que tratar de lograr es más que nada un mejoramiento moral y espiritual. Y en ese sentido Pip sí triunfa, ¿sí? Porque va a despojarse de todo eso. Así que bueno, es un final, como les decía, agridulce de esta novela. Por último, y antes de terminar, para aquellos que nos piden recomendaciones de adaptaciones cinematográficas, y en el caso de la obra de Dickens hay un montón, pero en vez de recomendarles una película que resuma sus novelas, lo cual casi siempre termina siendo una herejía, queremos recomendarles una serie que lo que hace es recrear la estética dickensiana y el mundo dickensiano, ¿sí? Porque digamos que una cosa increíble de estos autores del siglo XIX como Balzac o Pérez Galdós en España, que crean una especie de totalidad, ¿sí? Un mundo en el que aparecen todas las clases sociales de personajes que van a reaparecer a lo largo de sus diferentes novelas. Dickens no hace reaparecer a sus personajes, pero esta serie de las que le hablamos logra muy bien, se llama Dickensian, logra hacer interactuar a personajes de distintas novelas de Dickens. Es realmente una joya, así que bueno, nuestro consejo sería que lean Grandes Esperanzas, vean Dickensian y nos vemos en un próximo episodio de Pato Shakespeare con más lecturas del Pato. Hasta la próxima.